Hola, bienvenidos una vez más a Cristoblog, un mensaje en el camino. Hoy estaremos hablando brevemente sobre lo que es la figura del anticristo, de esta figura de la que tanto se habla en la cultura popular, lo vemos en películas, lo vemos en libros, en pinturas, desde hace mucho tiempo. La Biblia nos revela sobre el anticristo algunas cosas básicas que debemos saber. De manera que hoy vamos a hacer un pequeño estudio sobre esto que hemos estado realizando y que hemos publicado en las redes sociales. Esto podría ser algo así como una primera parte de este estudio. Y lo primero que debemos decir del anticristo es que tenemos algunos puntos que debemos aclarar al respecto, ya que hay muchos mitos sobre esta figura y también hay muchas teorías que pueden tener o no validez, pero que no están del todo claras. Pero sí hay cosas que sí están bien claras en la Biblia sobre lo que es la figura del anticristo y sobre esta profecía que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que vamos a afirmar es que el anticristo no es un ser humano, es decir, el anticristo no es una persona humana, sino que es un espíritu. Es un espíritu. Lo segundo es que ese espíritu, si bien está en la profecía, y lo vemos en la profecía, muchas veces creemos que la profecía solo hablan del futuro. Pero en este caso, las profecías sobre el anticristo son muy claras y están hablando del presente hace 2 milenios como de el presente que vivimos ahora. Es decir, se habla de él hacia el futuro, desde hace 2000 años hacia el futuro que estamos viviendo ahora, pero también se habla de él como que está en el presente de hace 2000 años. O sea, por lo menos desde los tiempos de Cristo, el anticristo, el espíritu del anticristo está operando sobre el mundo. ¿Qué es lo que hace el anticristo? El anticristo actúa como una influencia religiosa y política sobre los seres humanos. Es decir, trabaja como una figura que nos trae ideologías y como una figura que usa la política, incluso usa la religión para engañar al mundo. El primer propósito que tiene el anticristo con todo esto es negar a Cristo, es decir, negar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios hecho carne, hecho hombre, y que por medio de él es la salvación, como nos enseña la palabra. Otro propósito que tiene es luchar en lo posible contra los que predican el Evangelio, es decir, llevarlos a las cárceles, traer persecución contra estas personas, hacerlos quedar como charlatanes los que predicamos el Evangelio. Este es otro de los principales objetivos del anticristo, porque es parte de ese negar a Cristo, de ese negar el mensaje de Jesucristo. Por eso lo de anticristo. Es un instrumento para la ejecución por manos del hombre, la ejecución por manos del hombre de la tribulación contra la iglesia de Jesucristo. O sea, el anticristo es un instrumento que es utilizado para ejecutar la tribulación. La tribulación no es más que esa malpasar que se da en ciertas partes del mundo y en ciertas partes de la historia contra los cristianos que son perseguidos, que son eliminados, que son maltratados por el hecho de predicar el Evangelio. Quedando claro que cuando hablamos de tribulación, siempre que hablamos de tribulación, estamos hablando de la persecución a los cristianos por el Evangelio. O sea, no es que cuando el cristiano es perseguido por asuntos normales de la ley, sino que es perseguido por predicar el Evangelio, que le es impedido esto o que directamente es perseguido por esa situación. Vamos a leer un poco de la palabra de Dios y vamos a estar utilizando la versión de la Reina Valera. Entonces vemos que la palabra anticristo aparece en dos libros de la Biblia. O sea, la palabra directamente anticristo aparece en dos libros de la Biblia, que son en primera y segunda de Juan, la primera carta y la segunda carta de Juan.
Hay que recordar que el apóstol Juan escribió varios libros, el Evangelio según San Juan, la primera, segunda y tercera de Juan, y también él escribió lo que es el Apocalipsis. El Apocalipsis, que no es más que otro evangelio, porque la mayor parte de lo que está en el Apocalipsis es dictado por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, destacando esto, vemos, como decíamos, que solo está en dos libros, en primera y segunda de Juan, explícitamente la palabra anticristo. Existen otros versos de la Biblia que se refieren a ciertos personajes perversos, a ciertos personajes que gozan de poder en el mundo y que pueden ser asociados con la misma figura del anticristo. Por ejemplo, vemos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 3 y 4. Nos habla de un personaje que ha de manifestarse, que se va a manifestar, el cual lo nombra como el hijo de pecado y como el hijo de perdición. Y se dice que se opone a todo lo que se llama Dios y se sienta en el templo de Dios y trata de ocupar el lugar, o sea, su lugar. De eso habla en ese verso, que en este momento no lo vamos a leer, pero usted lo puede buscar. También en Apocalipsis 13 habla sobre dos personajes a los cuales se le nombra como la primera y la segunda bestia, los cuales reciben poder y autoridad de parte del dragón. Entiendo que el dragón es Satanás, porque ya en varias ocasiones se hace alusión directa a que el dragón es Satanás. Pero esta figura, la primera y la segunda bestia, son asociadas muchas veces con la figura del anticristo. Y es posible que haya una asociación real allí, pero nosotros no vamos a tratar esas asociaciones indirectas, sino que vamos a ir directamente a lo literal, cuando nos habla en la Biblia directamente del personaje del anticristo, sin lugar a dudas. Para ello, vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 4, versos 2 al 3, y dice: En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En esta lectura rápidamente podemos ver varias de las cosas que ya afirmamos. Lo primero que vemos es que está siendo comparado el Espíritu Santo con el espíritu del anticristo. O sea, se está haciendo una comparación antagónica entre el Espíritu Santo de Dios y el espíritu del anticristo. Porque dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Entonces, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? La misión del Espíritu Santo en la tierra, después de la ascensión de Cristo, la misión del Espíritu Santo es confesar a Cristo. Es decir, hacer que el hombre reconozca a Cristo y que el hombre pueda arrepentirse de sus pecados. El que confiesa a Cristo es el Espíritu Santo, el que nos convence de arrepentimiento y el que nos convence de que necesitamos a Cristo, el que da testimonio de Jesucristo, es el Espíritu Santo. Entonces, el espíritu del anticristo hace exactamente lo contrario. Es el que niega a Cristo, es el que convence al hombre de que no existe Dios, o es el que convence al hombre de que no existe Jesucristo. Hay religiones que están dominadas por el espíritu del anticristo, en tanto dicen que sí hay Dios, pero no reconocen a Jesucristo. Es decir, no reconocen que Jesucristo es Dios, no reconocen su deidad. Por lo tanto, son herramientas que Satanás utiliza, o que el espíritu del anticristo en este caso utiliza, para convencernos de no ir a la salvación, porque nadie va al Padre si no es por el nombre de Jesucristo. Y dice, bueno, otra de las respuestas que vemos aquí rápidamente es la cuestión de qué es lo que es el anticristo. O sea, el anticristo es ese, el que se niega a Jesucristo. Y también dice, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Tenemos que entender que esto fue escrito en el siglo I. Es decir, se hablaba ya desde hacía algún tiempo
de que venía el espíritu del anticristo. Ya los cristianos ya sabían que venía, pero dice que ya está, o sea, ya estaba operando. Ha estado operando desde aquellos tiempos y sigue operando al día de hoy. Bien. Vamos a leer ahora en Primera de Juan, capítulo 2, versos 22 al 23. Y también, sí, vamos a leer el verso 22 al 23. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Vemos aquí de nuevo que el anticristo lo que hace es negar a Cristo. Pero vemos en el verso 23 un detalle. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y aquí vemos lo que decíamos hace un momento, que incluso dentro de las religiones, como por ejemplo el islamismo, está el espíritu del anticristo. Porque si bien pretende afirmar al Padre, niegan al Hijo. Y la palabra nos dice claro, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, que si dices, yo creo en Dios, pero no crees en Jesucristo, eres mentiroso. No puedes tener al Padre si no confiesas al Hijo. Entonces dice, el espíritu del anticristo opera en distintos lugares. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. De una u otra manera, el espíritu del anticristo opera en todo el mundo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es omnipresente. Hablando ya del Espíritu Santo, es omnipresente. Es decir, puede estar operando en ti, en mí, puede estar operando en todo el mundo al mismo tiempo. No tenemos conocimiento de que el espíritu del anticristo o alguna de las huestes de Satanás tengan ese poder, pero es evidente que opera de muchas maneras. Es posible, o sea, esto ya son conjeturas, es posible que utilice otras entidades espirituales y es seguro que utiliza organizaciones humanas para hacer su trabajo. Es decir, el espíritu del anticristo parece ser muy dado a ir hacia las ideologías políticas, hacia las religiones y hacia las estructuras. Es decir, es posible que haga esto o tiene sentido que haga esto porque por medio de, por ejemplo, líderes políticos o líderes espirituales o por medio de ideologías, puede llegar a las masas, puede llegar a las masas sin tener necesariamente que hacer tanto trabajo. También es evidente que va a utilizar a los demonios, a otros espíritus que van a ayudarle a hacer este trabajo. Bien. Vamos a leer otra parte que dice en Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, es decir, muchos que niegan a Cristo. Pero todos estos están siendo influenciados por un mismo espíritu, el espíritu del anticristo, de una u otra manera. Leemos también en Segunda de Juan 1:7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea, quien hace que estas personas salgan por el mundo y prediquen esto es el engañador y el anticristo. Ahora, cualquier persona o institución que esté bajo el dominio del anticristo, lo que hace es buscar negar a Cristo. Lo puede hacer desde varios puntos de vista. Lo puede hacer desde el punto de vista de negar las religiones, como el ateísmo, ¿verdad? El ateísmo niega la deidad y por tanto niega a Cristo. También podemos ver como algunas ideologías políticas como el comunismo chino, que vemos en este tiempo, que también niega y persigue al cristiano, es decir, tiene unas ciertas prohibiciones sobre lo que es la predicación del Evangelio, características estas que son claves para reconocer que el espíritu del anticristo está dominando esta sociedad, está dominando a los líderes y la forma política de esta sociedad. También vemos el Islam, que es ya una religión que dice confesar a Dios el Padre, pero que no cree que el Hijo sea
el Cristo. Ellos todavía están esperando a un Cristo, que ese Cristo no es el Hijo, es simplemente una persona, un guerrero, un libertador, ¿verdad? Pero un libertador no como es la verdad, como es la libertad que no es por Cristo, sino un libertador guerrero en lo físico, ¿verdad? También vemos, por ejemplo, las religiones paganas, eh, y muchas otras tendencias que vemos en el mundo. Eh, Hay muchos estudios que hablan sobre el anticristo, que abundan más sobre esto, como vimos antes, hay muchos otros versos que podrían ser relacionados con esta figura. Lo importante de todo esto es lo siguiente: tenemos que saber reconocer cuando el espíritu del anticristo está convenciéndonos o tratando de convencernos o tratando de tener su influencia sobre nosotros, y de reconocer dónde este espíritu opera. Todo aquel que niega a Jesucristo, todo aquel que persigue al que predica a Jesucristo, incluso sea dentro de la misma iglesia supuestamente cristiana, si persigue al que predica a Cristo, puede estar influenciado por el espíritu del anticristo. El anticristo no es un hombre que va a llegar. El anticristo es un espíritu que opera en los hombres, que opera en las estructuras políticas, que opera en las ideologías, que opera en este mundo desde hace bastante tiempo y que seguirá operando por un tiempo más hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros no ser influenciados, lo que tenemos que hacer es siempre confesar al Señor Jesucristo. Las personas que están eh, dominados por el espíritu del anticristo no pueden confesar a Jesucristo. Una persona puede confesar a Jesucristo y esta persona puede no estar siendo salva, porque lo puede confesar como quien dice de la boca para afuera, pero una característica que tiene el espíritu del anticristo es que a quien domina no le permite. Si tú vas a hablar, por ejemplo, con el presidente de China, Xi Jinping, él no te va a confesar a Jesucristo. Si tú vas a hablar con alguien que practique el Islam, no te va a confesar a Jesucristo porque no puede. Mientras esté atado a este espíritu, no va a poder hacerlo. Entonces es muy fácil tú detectarlo. Es simple. Es más simple de lo que parece. ¿Quieres saber dónde está el anticristo? Mira a quién nega a Cristo. Mira a quién persigue a los que predican el nombre de Jesucristo. Estos están siendo atormentados por el espíritu del anticristo. Recordando siempre que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra esa persona, no es contra el Xi Jinping, no es contra el islamista, no es contra el ateo, es contra el espíritu que está detrás de todas esas ideologías y de todas esas formas políticas que hacen que esas personas cometan el error de perseguir a los de la fe. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales. Recordar siempre ese punto. Nuestro deber es amar. Dios nos manda a amar al prójimo. Nuestro Señor Jesucristo nos manda a amar al prójimo. El juzgar estas cosas no nos toca a nosotros, no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio por todos lados, por todo el mundo, ir y llevarlo. Dios te bendiga mucho. Espero que esto te haya servido. Te invito a que sigas estudiando de la palabra, que si te interesan estos temas profundice un poquito más, y te recomiendo que veas que la Biblia a veces es un poquito más literal de lo que nosotros podríamos creer. A veces estamos buscando muchas explicaciones a cosas, a misterios, y hay que dejar que el Espíritu nos hable. Pero la palabra en sí misma es más simple de lo que parece. Espero que Dios los siga bendiciendo. Nos vemos en un próximo video. Chao.